Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías 53, 1 dice la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por acompañarnos en este lugar y gracias, Señor, por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra. Gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre y para adorarle a usted, Señor, en espíritu y en verdad. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor querido, habilítenos, prepárenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie La Ciencia de la Salvación. El título para el tema de hoy es La Ruta 53. ¿Cuál es el título de hoy? La Ruta 53. ¿Cuál es la Ruta 53? Hemos dicho durante la semana que la ciencia de la salvación recibe otros títulos también. Se le llama el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, se le llama también, Pablo dice, mi Evangelio, se le llama también el misterio de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, etc. Sin embargo, el mejor lugar, la mejor explicación para el Evangelio de Jesucristo, para el Evangelio de Dios, está en 4 cantos que Dios escribe, que Dios inspira, que Dios describe. En Isaías aparecen estos 4 cantos y los hemos repetido una noche y otra noche y otra noche. Cuando llegue a su casa, tome tiempo y siéntese con su Biblia para ver a Dios describiendo los sufrimientos del Señor Jesús y las glorias que vendrían tras ellos. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías 50, versículo 4 al 11, Isaías 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12. A nosotros nos interesa trabajar con el capítulo 53, versículo 1. Cuando usted estudia estos 4 cantos, la eternidad no será suficiente para entender todo lo que Dios describe en esos 4 cantos. Y hoy nos detendremos solo en una pregunta. En el capítulo 53, versículo 1, aparecen 2 preguntas, pero nos interesa la primera que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando usted transita por la ruta número 53, descubre y comprende y entiende y se maravilla de todos los detalles que Dios da acerca de Jesucristo. En el tema anterior decíamos que el centro de este 4º canto es el versículo 5 del capítulo 53 que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿qué hay detrás de la pregunta? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién es la persona que está hablando y hace la pregunta? Número 1. ¿Quién es el que da el anuncio? ¿O quiénes son los que dan el anuncio? Porque dice la persona: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y cuál es el anuncio? ¿Qué hay detrás de este anuncio? Hay una montaña de preguntas y una cierta vez nos tomamos un buen tiempo con esa sola pregunta, pero tenemos solo el día de hoy para bregar con la pregunta. Y lo vamos a resumir en 3 cosas, 3 preguntas. Número 1, ¿quién hace la pregunta? Respuesta: Jehová. Segundo, ¿quién ha creído? Si pregunta quién ha creído, se ve en el panorama, se ve en el horizonte que hay un acto de incredulidad. Si pregunta quién ha creído, se ve que no todos creyeron. Entonces, ¿qué produce la incredulidad? ¿Qué produjo la incredulidad en la época de Jesús? ¿Y qué produce la incredulidad hoy? ¿Por qué hay tanta incredulidad? ¿Qué dice Cristo de la incredulidad hoy? ¿Por qué tanta gente de hoy se perderá? ¿Por qué hay tanta gente perdida en las iglesias? ¿Qué pasa con la actualidad?
¿Cómo se puede conocer y entender la incredulidad? Y la tercera pregunta, ¿quiénes anunciaron? ¿Quiénes fueron los que dieron el anuncio? Porque dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Las respuestas, por supuesto, tienen que tomarse de la Biblia. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, que la Biblia sea su intérprete. ¿Es correcto eso o no es correcto eso? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Número 1, el Señor Jesús en su vida moral dijo, escrito está. Número 2, el Señor Jesús en su ministerio y todo lo que predicó dijo, escrito está. Y número 3, en los debates públicos cuando le preguntaban, siempre decía, escrito está. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, escrito está. ¿Cómo responde la Biblia a esas preguntas? ¿Y por qué son tan importantes esas preguntas? Recuerde, estamos tratando con Dios. No es con un ángel, ni con un querubín, ni con un serafín. Estamos tratando con Dios. Hay un problema en el cerebro, en la mente humana, después que el pecado pasó por aquí. El pecado dañó, el pecado acabó, el pecado fundió la mente humana. De allí la importancia de tener un nuevo nacimiento. El Señor Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará. Mi pregunta, ¿lo dice Jesús o no lo dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ponga cuidado. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, dice Pedro, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted puede lograr el nuevo nacimiento. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted puede recibir un nacimiento incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo se enfoca en la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Todo parte de la palabra de Dios. Todo depende de la palabra de Dios. Si usted no se está alimentando de la palabra de Dios, usted está muerto. Si usted no está lleno de la palabra de Dios, usted está en serios problemas. De allí la importancia de conocer, comprender y entender la palabra de Dios. Conocer, reciba la información, comprender, sea capaz de compartir esa información y entender, viva la información. Hay mucha gente que llegarán hasta que Cristo venga, estarán completamente perdidos. Número 1, conocieron la información, comprendieron la información, pero no la vivieron. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jesús en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23? Cuando Él venga, ¿qué dice el Señor Jesús? Muchos vendrán en aquel día, ¿qué cosa? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo le protestaré, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. ¿Qué pasó? De allí la importancia de entender esto. La Ruta 53. Cuando usted entiende lo que dice la Ruta 53, cuando usted entiende la profundidad, la trascendencia del mensaje que se esconde en el cuarto canto, usted descubre un universo tan profundo, que la eternidad no es suficiente. Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta, ¿quién hace esta pregunta en el capítulo 53, versículo 1? La pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién es el que está hablando? La respuesta es, está hablando Jehová. Y entonces tenemos que preguntarle al texto y al contexto, muy bien, ¿y qué participación tiene Jehová en estos 4 cantos? ¿Cómo puedo encontrar a Jehová en el canto número 1, capítulo 42, en el canto número 2, capítulo 49, en el canto número 3, capítulo 50, y en el canto número 4, capítulo 52 y 53? Ponga cuidado. Cuando usted trata con la Biblia, tiene necesariamente que dejar que la Biblia se explique ella misma. No fuerce la situación. Usted puede hacer una exégesis o una eisegesis. Desgraciadamente el mundo se ha ido a pedazos porque la gente hace mucha eisegesis. Eisegesis significa que la gente dice lo que el texto no dice y la gente le pone al texto lo que el texto no quiere decir. De allí tantas locuras que hay en la tierra. Pero cuando usted deja
exegéticamente hablando, que el texto hable por sí mismo, que el texto se responda, entonces el lugar se enriquece con la presencia del Espíritu, que fue quien inspiró la Biblia, y el Espíritu puede tocar la vida y la mente de los que escuchan. El Señor Jesús dijo, San Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá, dejará convicto, convencerá, aclarará, emplazará, presentará delante del tribunal a cada ser humano. Le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Dónde menciona el nombre de Jehová cada uno de estos cantos? En el libro de Isaías, capítulo 42, versículos 5 y 8. A ver hasta dónde podemos llegar. Vamos rapidito. Isaías 42, versículo 5 y versículo 8. Quiero decirles, con todo el amor de mi vida, que esto es lo más hermoso, lo más trascendente, lo más precioso que una criatura en el universo puede estudiar. Estudiar la persona de Jesús, la obra de Jesús, estudiar a Jesús, estudiar lo que Dios dice de Jesús, entender el Evangelio de Jesucristo, descrito y explicado por Dios, comprender el mensaje de Dios cuando predique el Evangelio. Estos 4 cantos son una presentación evangelística de Dios. Mire qué cosa linda. Capítulo 42, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. ¿Quién se está presentando? Jehová. El versículo número 8, ¿cómo dice? Versículo 8, ¿cómo dice? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Aparece Jehová en el primer canto? Aparece. Capítulo 49. Veamos a Jehová en el segundo canto. Vamos rapidito. Es hermoso descubrir a Dios, es hermoso conocer a Dios, es hermoso encontrarse con Dios. Y cuando usted se encuentra con Dios, cuando usted le conoce a Él, cuando usted le comprende a Él, cuando usted le entiende a Él, entonces la vida suya se convierte en un poder que hace posible que otros también entiendan. ¿Es así o no es así? Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, ¿qué dice Dios? No se alabe el sabio, ni el valiente se alabe, ni el rico se alabe. Y dice Dios, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te quiere alabar? Conóceme. ¿Te quiere alabar? Compréndeme. ¿Te quiere alabar? Entiéndeme. Alabado sea el nombre de Dios. La vida cristiana no es un asunto de argumento ni de doctrina. La vida cristiana es un asunto de principios. Un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Usted no puede amar a quien no conoce. ¿Es cierto o no es cierto? A ver, ¿es cierto o no es cierto? Y cuando usted ama a quien no conoce, no es amor, se llama infatuación. La infatuación es la falsificación satánica del amor. Ay, mamá. Mire qué cosa linda. Capítulo 49, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. ¿Qué dice ahora? Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando? El ungido. ¿Quién está hablando? El siervo. ¿De quién está hablando? De Jehová. Mire qué cosa linda el versículo 4. ¿Qué dice el verso 4? Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de ¿quién? Delante de Jehová. ¿Y mi recompensa con quién? Con mi Dios. ¿Quién sigue hablando? El ungido, el siervo, el Señor Jesucristo. Mire qué cosa linda dice ahora, versículo número 5. ¿Qué dice el 5? Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. No sé si a usted le pasa igual, pero ¿se ha dado cuenta que cuando usted lee la Biblia, cuando la Biblia ilumina su mente, cuando comprende la Biblia, cuando va entendiendo y viviendo la Biblia, usted nota que su vida va siendo cambiada y transformada y se convierte en una bendición? ¿Sí o no? ¿Sí o no? He conocido familia disfuncional y he visto cómo el Espíritu de Dios ha cambiado a papá y a mamá y ha transformado la vida de los hijos. Y después algunos vienen a contar. Hace unos días, a ver cómo digo esto.
Estamos en un país muy lejos de aquí, en una ciudad muy famosa, muy importante. Y el primer fin de semana de la campaña apareció una muchacha que venía de España. Ella no era de la iglesia, no era adventista, pero se apareció con una maleta. Y bueno, se apareció. Y vino al culto con su maleta, oyó su culto. Y cuando terminamos de predicar, todos los hermanos se reunieron. En esa iglesia se reúnen italianos, portugueses e hispanos. Por eso le llaman una iglesia latina, porque tiene estos tres grupos. Fin de la historia, la muchacha la acogió una hermana brasileira en su casa y se pasó la semana entera con esta hermana. La muchacha no es adventista, vino desde allá de España. Entonces se sentó y comenzó a contarme su historia. Me dice, mire pastor, nosotros somos tantos hermanos y hay un hermano que era el más difícil, muy difícil. Es posible que ella esté mirando esta presentación en algún momento. Y me dice, y mi hermano, bueno, pues vivía en otro lado y un buen día se apareció por la casa y trajo muchos sermones. Había Dios cambiado su vida, había Dios transformado su vida, se había reconciliado con Dios y estaba completamente cambiado. Y nos dijo, tienen que oír estos sermones. Bueno, empezamos a oír los sermones y pasamos el fin de semana oyendo sermones. Y después se fue y dejó una cantidad de sermones y empezamos con esos sermones. Y en mi casa mi papá se reconcilió con Dios, mi mamá se reconcilió con Dios, yo me reconcilié con Dios, mi hermano ya estaba reconciliado con Dios, la familia entera se volvió a Dios. Y yo le dije a Dios, si este hombre un día viene por aquí, no me importa el lugar, yo voy a ir a oírle. Y cuando supe que te iba a estar aquí, compré un pasaje y arranqué para acá. Yo no sabía ni para dónde venir, yo no sabía ni... La cuestión es que dije, yo voy a llegar. Y llegué. Y le dije, ¿cuáles son tus planes? Dice, yo quiero prepararme bien para bautizarme y entregarle mi vida al Señor. Amén. Número 2. Fuimos a otro lugar que estaba en ese país donde la muchacha es. Y un buen día se aparece en una ciudad muy grande. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Digo, claro que me acuerdo de ti. Me enteré que iba a estar aquí, aquí estoy. Seguimos oyendo los sermones. Ya seguí, hice arreglos en mi cosa y estoy preparando mi vida, pastor, para pronto aceptar el santo bautismo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene Dios poder y ha depositado de ese poder en su palabra santa? ¿Sí o no? Preséntele la Biblia a la gente. Preséntele la evidencia bíblica a la gente y permita que el Espíritu cambie el corazón de la persona. Y Dios lo hará. No argumente. Dios transforma la vida de la gente. Muéstrele la evidencia. Dios cambia la vida de la gente. No por lo que usted le dice, es por lo que la palabra es. Eso de que te voy a convencer, déjese de eso. Déjese de eso. Quien convence es el Espíritu Santo. En el capítulo 49, en el versículo 7, 8 y 13, se aparece otra vez el nombre de Jehová. En el capítulo 50, versículo 4, 5, 7, 9 y 10. Leamos el versículo 4. 54, ¿qué dice el 4? 54, ¿qué dice 54? ¿Cómo dice? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hacer hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Quién está hablando? El siervo, el ungido, el Mesías. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jehová. Capítulo 53, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 53? Aparece Jehová otra vez. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Primera pregunta. ¿Quién hace la pregunta en el capítulo 53, versículo 1? Jehová. ¿Quién es el que está envuelto en este asunto de los 4 cantos? Jehová. ¿Por qué es importante entender esto? Porque entendiéndolo así, usted y yo debemos ser reverentes, cuidadosos, porque estamos tratando directamente con Dios. No es Isaías, ni es Pablo, ni es Pedro. ¿Estamos tratando con quién? Estamos tratando con Dios. Los serafines, los querubines y los ángeles se ponen furiosos cuando usted trata a Dios de cualquier manera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Permita a Dios que podamos en algún momento en el futuro definir la palabra profano, que tiene que ver con lo de la incredulidad. Pero mejor vamos a trabajar con eso de una vez. La segunda pregunta, ¿cómo dice? La segunda pregunta dice, ¿quién ha creído? ¿Por qué pregunta a Dios quién ha creído? Porque hay un acto de incredulidad. Tan profundo es el acto de incredulidad que muchos serán incrédulos dentro de la iglesia hasta que Cristo venga.
Pero es tiempo de entender la palabra, de llenarse de la palabra y salirse de la incredulidad. Cristo dijo, al que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible. Y llama la atención cuando los evangelios dicen, y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de su incredulidad. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Incredulidad. En los tiempos de Jesús, ¿quiénes eran incrédulos? Cuando Cristo viene, la Biblia dice que la nación fue incrédula. San Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. Sus hermanos fueron incrédulos. San Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Su tierra donde Cristo se crió, incrédulo. San Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Y Marcos capítulo 6, versículo 1 y versículo 3 al 6. Recuerden, estamos con el método bíblico, gramático, descriptivo. Esos pasajes demuestran que no le creyeron a Jesús. Número 4, los discípulos incrédulos. San Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, versículos 41 y 42. Número 5, la apostasía. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, Hechos capítulo 1, versículo 15. Los judíos no creyeron. San Juan capítulo 8, versículo 43 al 48. Y número 7, los apóstoles. Marcos capítulo 14, versículo 50. Marcos capítulo 6, versículo 45, versículo 46, 51 y 52. Al principio del ministerio de Jesús, esta gente no creyeron. Lo hermoso es que cuando usted sigue investigando, al final del ministerio de Jesús, encuentra que de todos estos grupos, muchos creyeron y se entregaron a Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, pero tenemos que profundizar un poco en esto para encontrar el quid más profundo del asunto. En San Lucas capítulo 18, versículo 8, Cristo preguntó, ¿y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? ¿Lo preguntó o no lo preguntó? ¿Lo preguntó o no lo preguntó? ¿Sí o no? Así que Cristo sabe que cuando Él venga, mucha gente será incrédula y se perderán. Lo lamentable y lo doloroso es que, y déjeme decirlo ahora rapidito, en San Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Cristo da las señales de su segunda venida. Más tarde, al final del capítulo, comienza a dar 5 parábolas que se conocen como parábolas del tiempo del fin. ¿Cómo se conocen? Parábolas del tiempo del fin. Número 1, ladrón en la noche. 2 grupos, los que velan y los que no velan. Número 2, siervo fiel y prudente y el siervo malo que maltrata al siervo fiel y prudente. 2 grupos. Número 3, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 2 grupos. Número 4, parábola de los talentos. A uno le dieron 5 y produjo 5, a otro le dieron 2 y produjo 2, y a otro le dieron 1 y lo escondió. 2 grupos. Y número 5, ovejas y cabritos. Mi pregunta para usted, ¿anunció Cristo que en la iglesia cristiana habría 2 grupos, sí o no? ¿Sí o no? Entonces asegúrese en qué grupo está usted. Esto es cuestión de vida o muerte. Esto no es un juego. La salvación no es una lotería. Y hay que tomarlo muy en serio. San Lucas capítulo 17, versículo 26 en adelante. Mire lo que dice Jesús. Aquí comienza la parte más emocionante de esta sección. ¿Por qué? Porque debemos descubrir en qué actitud o en qué situación estamos nosotros. El Señor Jesús, hablando de su venida, hizo una comparación con la época de Noé y con la época de Lot. ¿Qué dice San Lucas capítulo 17, versículo número 26? ¿Cómo dice el versículo 26? Dice Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los, ¿qué dice ahora? Los destruyó a todos. Y dice Jesús, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Yo le pregunto una cosa en este preciso momento. Imagine por un momento que en minuto y medio la tierra comienza a temblar.
1 minuto y medio, suenen unas trompetas y una bocina que ensordece. 1 minuto y medio. El cielo se abre y el sol sale en toda su fuerza. 1 minuto y medio. Se ven millones y millones de ángeles que vuelan en el cielo, todo resplandeciente. Y dice, Jesús ya vino. ¿Qué haría usted? Sea sincero. ¿Qué haría usted? ¿Ya llegó el Señor? Llegó, porque Él va a llegar cuando no lo esperen. ¿No lo dice Él como ladrón en la noche? ¿Sí o no? Sea honesto, sea sincero. ¿Qué pasaría con usted? ¿Cuáles cosas por arreglar no se arreglaron? Sea sincero. ¿Qué haría usted? ¿Dónde pasaría la eternidad? No me diga que es una lotería. Esto no es una lotería, ¿eh? Mi pregunta, ¿tiene sentido la pregunta o no tiene sentido la pregunta? Vendrá cuando no le estemos esperando. ¿Cómo anda tu vida? No, que el Señor es misericordioso. Misericordioso, mira lo que dicen los antediluvianos. Misericordioso, mira lo que dice en Sodoma y Gomorra. El Señor es un juez justo. Por eso necesitamos ya despertarnos. Necesitamos ya alertarnos. Necesitamos ya ponernos en la cosa. ¿Por qué esta situación tan precaria en la vida espiritual de la gente? ¿Qué es lo que ha creado y cómo es que Satanás ha creado tanta incredulidad? La gente está en la iglesia, la gente es religiosa, pero cada vez el mundo tiene menos cristianos. Repito eso. Hay cada vez más religiosos, pero menos cristianos. Hay menos gente que verdaderamente conoce a Jesús y le ama. ¿Es así o no es así? Yo tengo que verlo en cualquier rincón de la tierra y me encuentro con el mismo problema. La gente no conoce a Jesús. La gente no ama a Jesús. La gente no se quiere perder, pero tampoco se entregan ni se consagran a Dios. Ni adentro ni afuera. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Entonces viene la pregunta, ¿por qué ocurre la incredulidad? Póngase cuidado ahora. Satanás está haciendo varias cosas, pero ponga cuidado a estas dos. ¿Por qué ocurre esta incredulidad? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. Mire qué dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Ponga cuidado, por favor. Esto es de vida o muerte. Y recuerde que usted no está solo en la tierra. Usted está influyendo e influenciando a mucha gente que le rodea. La vida de papá influencia a mamá y a los hijos en la casa. Pero la familia influencia a otras familias y eso se va multiplicando, para bien o para mal. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, ¿cuál es la influencia? La sierva de Dios dice que somos responsables por nuestra influencia y que todo mundo afecta a los demás por su influencia, para bien o para mal. Y que toda persona está cargada de una influencia que es positiva o negativa, buena o mala. Cuando usted llega a un lugar y hay personas y automáticamente usted influencia sobre esas personas, para bien o para mal. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Pero el entendimiento de ellos se embotó. La nous, la base misma de su pensamiento, la mente, lo fundamental en su capacidad de entender y comprender, se embotó. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se embotó. ¿Qué significa eso? La mente se puso como una piedra. El Señor promete en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 hasta el 27, número 1, te voy a lavar con agua limpia, te limpiaré de todas tus inmundicias, de todos tus ídolos te limpiaré. Número 2, te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y número 3, pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis por mis estatutos, guardéis mis mandamientos, etcétera, etcétera. Dios se compromete a cambiarte ese corazón de piedra, pero tú necesitas venir a Dios. Necesitas decirle, Señor, es cierto, he descuidado la oración, he descuidado el estudio de la Biblia, he descuidado mi comunión con usted. Señor, es verdad, por favor, cámbiame. Yo le pregunto, ¿es necesario eso o no es necesario? Seamos sinceros, ¿es necesario o no es necesario? ¿Es un problema o no es un problema que estamos viviendo? ¿Sí o no? Sí. Número 2,
capítulo 4, versículo 4, segunda de Corintios, dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó. ¿Qué significa que cegó? Significa enceguecimiento del intelecto. Viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. Y usted le da polvo de estrellas y no entienden. Estaba en un país bien lejos de aquí. Y tuve el privilegio de conocer a un doctor en epistemología. Es un doctor en la ciencia del conocimiento. Es un doctor que da seminario de cómo aprender a investigar y cómo investigar para aprender a investigar. Es un doctor en investigación. Y oiga, aquel lío se armó. Pienso que esta historia será bueno dejarla para mañana. Contársela completa. ¿La quieren hoy? La voy a tomar el tiempo de ustedes, no el mío. ¿Me dan el tiempo de ustedes? Así que no protesten si yo me tomo un par de minutos haciendo la historia, porque el tiempo de ustedes. ¿Tenemos el trato hecho? ¿Cuántos están de acuerdo? Levanta la mano derecha los que están de acuerdo. El chisme es una cosa grande. A la gente le gusta el chisme. Uf, ay madre mía. Oiga, estamos en este país, un país muy grande. Y estamos dando una campaña en un lugar bien grande, bien lindo. Y voy a abreviar. Y venía este señor, se sentaba a escuchar. Y un buen día, en las mañanas estábamos dando consulta, habían 2 psicólogos atendiendo y bueno, a mí me tocaba en la iglesia y a ellos les tocaban en las oficinas. La cuestión es que un amigo, de esos amigos traviesos que hay en la iglesia, le dice, oye, ¿por qué no te entrevistas con el pastor? Y le dice, ¿para qué? No sé, entrevístate con el pastor. ¿Pero y para qué? ¿Para qué? El tipo se había ido de la iglesia hacía más de 10 años. El chisme hay que decirlo completo. Bueno, con nosotros andaba un médico internista, un tipo brillantísimo. Y este tipo se enfrascó con el médico y bueno, aquellos los pedazos saltaron. El mismo médico vino y me contó, ese tipo me hizo pedazos, pastor. Y yo empecé a reír, me digo, pues te dio duro. Mucho. Pastor, usted no se imagina, no hubo manera de entrarle. Ok, ahora me va a tocar a mí, pero yo no tengo que pelear con nadie. Así que el tipo se inscribió, yo no sabía, lo pusieron en la lista y esa mañana atendía a una joven. Cuando la joven sale, aquí aparece el doctor en esta cuestión de la ciencia del conocimiento. Mamacita linda. Yo abro la puerta y lo saludo como todo el mundo. Y le doy la bienvenida, le digo, pase, cerré mi puerta y vamos. Había un banquito de madera y una silla de madera. Le digo, ¿quiere el banco o quiere la silla? Y él dice, no, me da igual. Y yo lo miro y él me mira. Y yo lo miro y él me mira. ¿Has visto los gallos cuando van a pelear que se miran y levantan? Pero yo no tenía ningún gallo, yo no soy ningún gallo. Así que yo lo miro y él me mira y nos estamos mirando. Y él se queda mirando y yo me quedo mirándolo. Y yo digo, bueno, parece que él pensó, ¿cómo maltrato yo a este pobre infeliz? Cosa linda, mamá. Y se me queda mirando así. De repente las lágrimas comienzan a salir. Y entonces la agarro por un brazo. Y le digo, ¿tú quieres? ¿Qué tú quieres? Dice, pastor, yo no me vine para que ore por mí. Pues arrodillémonos. Nos arrodillamos y le agarro, le echo un brazo a mi amigo, empezó a orar por él. Qué cosa linda, mamá. Y las lágrimas le corrían. Terminé mi oración, nos sentamos y empezó a contarme su historia. Graduado con honores en teología. Y usted quiere el chisme completo y yo no se lo voy a dar. Pasaron una serie de situaciones y se fue de la iglesia. Y ahora viene este negrito hablando de Dios, de Jesucristo y de la Biblia. Y él sintió que algo le tocó su corazón. Pero se vino cada noche. Terminamos la conversación y me dice, me hizo su historia de su mamá. Digo, ¿por qué no llama a tu mamá? ¿Cómo? Llámala y dile que yo la quiero conocer, que yo quiero ir a su casa. Pastor, llámala. Y le llamo, mamá, dime fulano, ¿sabe que estoy hablando con el pastor que vino a dar la conferencia? Ah, sí, sí. Y él quiere ir para allá, para la casa, diga, a conocerte. ¿A conocer a quién? A ti, a mí. No, tú estás relajando. No, mamá, es de verdad, mira, que él está conmigo. ¿Tú crees que podemos? Bueno, pero ¿tú estás seguro? Sí, mamá. Bueno, pues dile que venga. Qué cosa linda, mamá.
Llegamos, me llevé al amigo doctor aquel de la paliza, ¿no? Y nos fuimos en el carrito con el amigo. Llegamos a la casa, la señora estaba tan emocionada que nos dio un jugo sabroso de piña. Con piña. ¿Han visto la piña así? Un balde lleno de piña así, cortada, sabrosísima, y al lado un jugo de piña. Piña con piña. Aquí era, la piña andaba por todas partes. Pero qué cosa linda. Aquel fue un día que yo jamás lo voy a olvidar. Jamás lo voy a olvidar. Ahora yo le pregunto, ¿hay poder en la palabra de Dios? ¿Hay poder en la palabra de Dios? ¿Hay poder en la palabra de Dios? Enceguecimiento del intelecto. Aquí terminan los minutos que ustedes me dieron. Yo sigo con mi sermón ahora. ¿Estamos claros? ¿Seguro? Hay 3 versículos en la Biblia que usted necesita tener claro en su mente para evitar el enceguecimiento intelectual. El enceguecimiento intelectual lo mata. El enceguecimiento intelectual lo hace tosudo, testarudo y un cristiano raro. El enceguecimiento espiritual intelectual hace que usted no goce la salvación, no disfrute la presencia de Dios. El enceguecimiento intelectual es una maldición. 3 versículos. ¿Están listos para esos 3 versículos? ¿Están listos o no están listos? Versículo número 1, Romanos capítulo 12, versículo 2. Número 1, Romanos 12, 2. A mí me gusta aquí porque vamos rapidito y a mí me encanta ir rapidito. Y como hablo tan despacio, me encanta porque aquí puedo hablar más rápido. Hay lugares que cuando arranco a hablar, la gente hacen así, y se quedan así, qué cosa linda. Y pare, déle al paso, mal paso. Digo, también vamos a mal paso. Pero aquí yo quiero ir a una velocidad más rapidita para ganarme espacio, ¿le parece bien? Hay una hermana que se me acercó anoche y me dijo, hoy entendí más. Hoy fue un poquito más despacio porque los otros días no lo pude alcanzar. Digo, bueno, pues prepárese, póngase en la cosa. Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Número 2, Efesios capítulo 1, versículo 18. ¿Efesios qué? 1:18. Y número 3, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hay 3 palabras envueltas en estos 3 versículos. Ponga cuidado, por favor. ¿Están listos? Primera palabra, nous. Romanos 12:2. Segunda palabra, dianoia. Efesios capítulo 1, versículo 18. Tercera palabra, ennos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no se enmarquen en este siglo, no se encuadren en este siglo, no sean mundanos, no pertenezcan a este mundo, no se llenen la mente de mundanalidad, no lo hagan, pero asegúrense de ser transformados por la renovación de su nous, de su mente, la renovación del entendimiento. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Número 2, Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dianoia. ¿Qué significa dianoia? Significa sacudir la mente, significa habilitar la mente, significa preparar la mente, significa equipar la mente. Si usted no llena la cabeza con la Biblia, si usted no entiende el mensaje que es en Cristo Jesús, si usted no entiende la palabra de Dios en la persona de Jesús, si usted no entiende la ciencia de la salvación, si usted no se llena de ese conocimiento, su mente no estará habilitada. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Alumbrando los ojos del entendimiento. Y entonces se muere la incredulidad. Entonces ya usted no es un empleado de Cristo, sino un esclavo de Dios. Y hará su vida lo que Dios determine que sea hecho. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cristo le compró con su sangre. Y Cristo envió su Espíritu para hacer en usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Y número 3, Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y que dice, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. En nos, ¿de qué está llena la mente? ¿De qué está llena su mente? En nos o en nos. Si la mente está llena de la palabra de Dios, entonces
Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, usted es una persona que ha nacido de nuevo, cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Mi pregunta para usted, ¿quiere nacer de nuevo? ¿Quiere ser una persona convertida? ¿Quiere ser una persona transformada por el poder del Espíritu Santo? Ese es un antídoto en contra de la incredulidad. Bueno, ahora vamos a decir la parte más dura para que se lleven en la mente. ¿Cuál es el problema? El problema es que si usted sigue de incrédulo, si sigue con su incredulidad, entonces no lo van a sellar. Y estamos en el proceso de sellamiento. En el capítulo 6, versículo 17 del libro de Apocalipsis, mire lo que dice. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, descubre qué pasa al final del sexto sello. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cómo dice el verso 17? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 aparece como un paréntesis. Hay un proceso de sellamiento en este momento. El sello es el Espíritu Santo. Ese proceso de sellamiento está definiendo la vida de las personas que vivirán o estarán en pie cuando Cristo venga. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 3, mire lo que dice la Biblia, ponga cuidado. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, ¿qué cosa? No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes dice? A los siervos de nuestro Dios. ¿Está pasando ese proceso de sellamiento en este momento, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le voy a dar un párrafo, una cita para que la busque y la confirme y la tenga por allí. Para mí, cuando era un adolescente, esto me aclaró muchas cosas. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. Dice, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Ponga cuidado. Número 1, afianzamiento a la verdad intelectualmente. Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted estudia el Evangelio, cuando usted conoce y estudia a Jesucristo, entonces, oiga lo que pasa, hay un afianzamiento en su mente. Pablo lo dice de una manera muy hermosa. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice que él le ora a Dios para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hombre interior, el ser intelectual y el ser espiritual. Ser intelectual, la mente, la voluntad y la conciencia. Para que el Espíritu Santo venga y fortalezca tu mente, fortalezca tu voluntad y fortalezca tu conciencia. Pero si no estudia la Biblia, si no ora, si no estás en comunión con Dios, ¿cómo te fortalecerá el Espíritu de Dios? La mente, la voluntad, la conciencia, en la medida que crece en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la medida que pone tu mente en la palabra de Dios, entonces, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, el Espíritu te va transformando de gloria en gloria como a su imagen, a la imagen de Cristo. Y la gente que te conoce dice, verdaderamente este hombre, verdaderamente esta mujer es un cristiano, es una cristiana y camina con Dios. ¿Lo dice la gente o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Hay una metamorfosis que se va produciendo en tu vida. Tu esposa lo reconoce, tus hijos lo reconocen, tus amigos lo reconocen y dicen, wow, es increíble, mira cómo Dios está cambiando a esta persona. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí o no? Y ese es un antídoto contra la incredulidad. Satanás no quiere que sepas eso. El sellamiento.
pienso que aquí tenemos que empezar a aterrizar. No porque yo quiera aterrizar, sino porque hay que aterrizar. Si no, después se arma un problema porque hay otros aviones que vienen bajando y si usted no aterriza cuando le toca, entonces tiene problemas con nosotros. ¿Se han dado cuenta del tráfico aéreo? Y cuando usted llega antes de tiempo, lo tiran en un lado del aeropuerto hasta que se le llegue un momento para usted poder entrar. Así que para evitar el tráfico aéreo, mejor terminemos aquí. Mi pregunta entonces, ¿le gustaría a usted que el Espíritu Santo venga a su vida y le transforme de tal suerte que nada ni nadie le separe de Dios? ¿Le gustaría que Dios cree en usted un amor profundo y poderoso en la palabra para usted estudiar la Biblia y orar fervientemente todos los días? ¿Le gustaría que el Espíritu le despertara para hacer la obra misionera y predicarle a otro el conocimiento de Jesucristo que usted va recibiendo? Póngase en pie conmigo si usted dice que sí. ¿Usted lo está haciendo de todo corazón? ¿Usted quiere que Dios haga ese trabajo en la vida suya de verdad, de verdad? Bien, aquí tengo una pregunta dura para terminar. La pregunta es, ¿reconoce usted, amigo, amiga, hermano, hermana? ¿Reconoce sinceramente como que usted no ha estado fuerte en el estudio de la Biblia y la oración? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? ¿Cuántos reconocen que no han dedicado suficiente tiempo a la lectura de la Biblia? ¿Pueden levantar la mano? Y reconocen que no han dedicado suficiente tiempo a la oración. ¿Lo reconocen? Bien, vamos a ver si es verdad. El mundo está raro, la gente se esconde. ¿Se atreve usted a pararse aquí al lado mío para que oremos juntos y que todo el mundo le vea que usted no estaba leyendo la Biblia ni orando? Ah, sí, está linda, compadre. Atrévase. Venga conmigo, suba aquí arriba y dígale al mundo entero, bueno, pues yo reconozco que hasta el día de hoy yo no estaba tomando suficiente tiempo para leer la Biblia, ni estaba tomando suficiente tiempo para la oración. Y entonces algo lindo pasará. En el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 10, dice Jesús que los ángeles de cada una de estas gentes van a ver a Dios y le van a llevar el informe. Qué cosa linda será cuando el ángel llegue y le diga a papá Dios, mi Señor, sí querido, mira, aquí traigo el informe de fulana de tal, Verusca, nadie se llama así, me imagino. Aquí está el informe de Verusca hoy. Vino a la campaña, escuchó la predicación y pasó al frente reconociendo, Señor, que no había dedicado suficiente tiempo a la Biblia y que no había dedicado suficiente tiempo a la oración. ¿Qué bendición le podemos llevar? Cosa linda. Papá Dios le dice, abre el almacén, llévale todo lo que tú crees que necesita, dale todo y cuídala y protéjala, cuídale y protégele cada día y hazle crecer en mi gracia y habilítale su cerebro, que el Espíritu Santo le despierte su cerebro para entender y comprender. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Que esa sea tu experiencia hoy. Y a ustedes que nos siguen a través de la radio o la internet o la televisión, si usted está de acuerdo en rendirle todo a Dios en esta hora, para que el Espíritu haga el cambio en su vida, levante la mano. Y le garantizo que no hay nada mejor para el antídoto contra la incredulidad que la palabra de Dios. Amén. Que la oración y trabajar en beneficio de la salvación de otros. Que cada uno de nosotros, hoy, el Espíritu nos convierta en mensajeros y mensajeras del cielo, que por testimonio anuncian la segunda venida de Jesús. Amén. Querido Dios, querido Padre Celestial, gracias Señor, gracias Dios por su paciencia, su misericordia, su clemencia, su bondad, su amor. Querido Dios, nos sorprende, nos maravilla. Señor, confesamos públicamente que usted es tanto y tanto y tanto que no lo entendemos. ¿Cómo puede ser tan bueno? ¿Cómo puede ser tan paciente, bondadoso, afable? ¿Cómo puede ser Dios que nos trate como nos ha tratado hasta hoy y siga cuidando de nosotros, protegiéndonos, bendiciéndonos, ayudándonos? Despiértenos hoy, Señor, con su Espíritu. Amén. Que le amemos a usted por sobre todo. Que amemos su palabra primero que todo. Amén. Que amemos la oración y la comunión con el cielo y llene nuestro corazón de amor por las almas que se pierden. Amén. Que en la tierra seamos las manos de Dios.
que seamos los pies de Dios, pero que seamos el corazón de Dios para amar a los que no son amados, para cumplir el resto de la misión de Cristo. Que nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad. Padre, que en nosotros se cumpla su voluntad. Permítanos transitar siempre por la ruta 53. Amén. Conociendo y amando a Jesús, se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche.